Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Es para mí un gusto inmenso volverlos a saludar, esperando que se encuentren súper bien de salud, de la mejor forma posible. Vamos a hablar a continuación sobre los derechos humanos. El día de hoy nos toca hablar sobre los derechos humanos, qué son, para qué sirven y para qué están dentro de nuestro estado, ¿verdad? Es importante conocer y cómo esto nos ampara a nosotros. ¿Será que le damos un uso? No. Vamos a hablar un poquito más. ¿Y qué son estos derechos? Veamos. ¿Qué es un derecho? Todas las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo y que le permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Esos son los derechos, son facultades, prerrogativas y libertades que nos da el Estado desde el momento en el que empieza la concepción. Desde ese momento ya nosotros tenemos derechos que el Estado nos hace respetar. El primer derecho más importante desde la concepción, el derecho a la vida. Tenemos derecho a vivir, de que nuestras mamás den luz dignamente y que nosotros podamos gozar de buena salud, buena educación y del buen vivir. Tenemos derechos, claro que sí, dentro de nuestro país, mucho más. Entonces, hay que conocer que estos derechos tenemos que hacerlos respetar en todas las formas posibles, porque esto es de nosotros y nadie nos puede quitar. ¿Son protegidos los derechos de los humanos? Claro que sí. Aquí está el derecho a la vida y a la libertad. Nosotros tenemos derecho a vivir plenamente, siempre con responsabilidad. Recordemos que todo lo que vayamos a hacer va a ser de nuestra responsabilidad. Tenemos derecho a la libertad. También tenemos derecho a la libertad. Tenemos derecho a la integridad y dignidad. Claro que sí. Todas personas tienen derecho a la dignidad, a la igualdad y seguridad. Claro, nadie puede menospreciarnos, nadie puede tratarnos mal, todos tenemos derecho a ser elegidos, ya sea en el trabajo, tenemos derecho a no ser discriminados por una atención digna de salud, tenemos derecho a gozar plenamente sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y a la seguridad, claro, el Estado nos da seguridad a cargo de las policías, las Fuerzas Armadas, nos da seguridad para que nosotros podamos estar tranquilos en nuestros hogares, en nuestras viviendas, fuera de ellas, gozando de esta seguridad que nos da el Estado, aunque muchas veces esto se viene confundiendo y este derecho de la seguridad poco a poco, la realidad es diferente, se viene consumiendo y no se la da. Tenemos derecho a la paz y al desarrollo de nosotros. Claro, la paz es muy importante para que nosotros podamos mantener un buen estado de salud también. La salud no solamente es la liberación de enfermedades, no, sino también que podamos gozar de una buena integridad. Sí, y de desarrollarnos correctamente de acuerdo a nuestras condiciones y como sea acuerdo a la ley. Aquí tenemos, aquí no hay derechos. Aquí en esta imagen yo les voy a pedir a ustedes que analicen esta imagen y que vean que aquí no hay derechos que están siendo respetados. Vemos guerra, vemos pobreza, vemos casas destruidas y si hay guerras no hay libertad. Entonces analicen esta imagen, se las dejo para que analicen todo el contexto que puede haber. Entonces aquí tenemos cómo todo está siendo afectado. Todo está aquí, no hay derecho a nada, no hay derecho. Vemos que hay dos personas que están asustados, están abrazándose porque no hay derecho a la vida. Aquí de un rato al otro puede llegar a morir, a fallecer por diferentes causas porque no se están respetando los derechos humanos. El desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
hay personas que saben o que desconocen que no tienen derecho. Dicen, no, no, aquí en mi país no hay derecho, por ello se pierden muchas cosas. Se pierden valores, virtudes que son propios de los seres humanos, son propios de nuestra naturaleza. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto es importante, que los derechos sean respetados, que el Estado respete los derechos para que no siempre opten por una rebelión, para que no siempre opten por, no, mis derechos no están respetados, nos rebelamos, vamos, todos, porque esto puede traer consigo muchos problemas, puede traer consigo muerte, puede traer muchas complicaciones para ese Estado. Entonces, y eso es lo que no se quiere. No se quiere que por la falta de derechos que no están siendo respetados en ese Estado, provoque algún tipo de desastre o esté causando complicaciones en ese gobierno, en ese país. Eso es lo que no se quiere, que se lleve a los extremos de una posible rebelión. ¿Qué pasó en diciembre 10 de 1948 en París, Francia? Aquí vemos, analicemos a esta mujer y a esta palomita que sabemos que una paloma blanca simboliza la paz. Pero ¿qué está pasando con esta mujer? Ven que está agarrando un periódico enorme, dice Declaración Universal de Derechos del Hombre. Claramente nos damos cuenta que esta mujer está leyendo que ya la ONU está proclamando que los derechos son universales. Todos los derechos son universales. ¿Y qué pasa acá? El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades en el ámbito de sus competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de quejas contra actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos. Aquí dice que cualquier queja o actitud que atente contra los derechos humanos serán sancionados bajo un comité. Formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones cuando no sean aceptadas o cumplidas. Deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. La Cámara de Senadores o legislaturas de las entidades podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores responsables para comparecer, a efectos de que expliquen el por qué les está motivando a negar ciertos derechos a ciertas personas. Aunque la ley universal, sabemos nosotros que los derechos los tienen todos, hasta el más pobre, el más rico, el de escasos recursos, el que padece algún tipo de enfermedad, el que tiene algún tipo de complicación, el que padece enfermedades catastróficas, el que es de diferente etnia, el que está en diferente país, todos gozan de los derechos porque son universales. Y si personas están discriminando, debe ser sancionado bajo la ley. Artículo 4. Por el solo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Ecuador, se gozará de los derechos que establece esta Constitución. Cualquier persona que nazca dentro del Ecuador ya tiene sus derechos como ecuatoriano y esto se hace respetar. Se reconocen como derechos de los individuos los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Constitución Política del Ecuador. Una vez que nacimos en Ecuador, somos ecuatorianos y tenemos los derechos que nos amparan dentro de nuestro territorio. Artículo 10. Para la preservación de los derechos a que alude el artículo 4 de esta Constitución, se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
dotada de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, de participación ciudadana y de carácter permanente y gratuito. Los derechos son gratuitos, los derechos no tienen costo. Se conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal que viole estos derechos. Cualquier queja, actitud negativa será sancionado porque están violentando, no están haciendo respetar los derechos que tanto se han esforzado las personas que han venido luchando desde años anteriores para que se hagan escuchar, que tienen derecho como humanos, que tienen derecho para hacerse sentir y que tienen derecho para gozar de un buen vivir. Listo. Listo, tenemos aquí otras diapositivas. Es importante, muy importante, conocer nuestros derechos y aquí tenemos, conozcamos nuestros derechos. Vamos a ver. Aquí tenemos un chico que está preguntando, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven? Y esta chica muy inteligente que está leyendo un libro le responde, es un conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana, propia de todos los hombres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, condición social y pensamiento. Si tú tienes tu ideología, no importa, nadie te va a discriminar. Si tú eres hombre o mujer, nadie te va a discriminar. Si tú eres pobre o rico, nadie te va a discriminar. Si tú tienes un pensamiento diferente al otro, nadie te va a discriminar. Entonces, si tú eres evangélico, eres católico, eres cristiano, eres musulmán, cualquier tipo de religión, nadie te va a discriminar porque tus derechos se amparan ante todo este contexto. Y los derechos son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. Y esto es lo que hablamos. Esto engloba el término salud. Todo esto, que nosotros podamos gozar de nuestros derechos, podamos gozar sin que nos distingan un completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros derechos sean respetados para nosotros estar tranquilos, podamos disfrutar sin problemas, podamos tener un buen estado de bienestar, etcétera, etcétera. Los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir universales? Que se extienden a todo género, en todo tiempo y lugar. En todas partes del mundo hay derechos que tienen que ser respetados. Absoluto, que se pueden reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad que quiera violentar tus derechos inalienables, que no pueden transmitirse ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título. Una vez que ya está la concepción, ya tú gozas de estos derechos que aquí lo dice. No puedes renunciar por así, no, yo ya no quiero tener mis derechos, yo renuncio, no los quiero, ahí queda. No se puede hacer eso, son irrenunciables, inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Nadie te puede decir, oye, no, tú no tienes este derecho porque tú eres de esta religión. No, nadie, son inviolables, porque si algo hacen ahí, puede ser sancionado. Imprescriptible, porque no se pierde, no se pierde, puedes estar tú preso, tú no vas a perder tus derechos, no, tú los vas a tener ahí. Por ejemplo, los delincuentes, los que están en la cárcel, ellos siguen teniendo sus derechos, no porque estén en otro tiempo o en otro lugar, ya sus derechos ya no van a estar, no, van a seguir, sí, porque son imprescriptibles. Indisolubles, todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. Todos tienen que ejercerlos bajo la normativa que lo disponga la ley. Hay que ejercerlos sí o sí.
¿Y cuándo fue todo esto que se declaró como derechos universales? Aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas en 1948. Supuso el primer gran acuerdo entre naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Todos los países se reunieron en este año para decir, oiga, en la tierra tiene derechos, los países tienen derechos, los estados tienen derechos, el pueblo tiene que saber que tiene derechos, que los ampara y que estos son muy importantes para que ellos puedan gozar de un buen vivir. Son en total 30 artículos que más tarde se complementaron con el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es alrededor de 30 artículos que ya empezaron a amparar y a implementar, a ampliar los derechos ya civiles, económicos, sociales y culturales a partir de 1966. Ya empezaron a instaurarse más y más derechos universales. Algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos dice, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Todos, todos, ya eso de la esclavitud ya quedó atrás. Ya hoy en día no se lo practica hasta donde nosotros estamos enterados. Todos los seres humanos somos iguales. Nadie nos tiene que discriminar. Nadie, absolutamente nadie. Podemos trabajar donde nosotros queramos, ocupar el cargo que nosotros queramos. Hay mujeres que son concejales, que son alcaldes. Hay mujeres que son policías, que trabajan en la marina. Y esto no les impide hacerlo, ya que sea mujer o que sea de diferente religión, no impide que tú puedas ocupar un cargo en el cual quien no quita que lo vas a desempeñar de la mejor manera, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la educación, al libre desarrollo de la personalidad. Esto es correcto. Todos tenemos derecho a estudiar, a prepararnos, a educarnos de la mejor manera. Todos, todos tenemos este derecho a la del libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al bienestar, a la alimentación, a la vivienda, a la asistencia médica, vestido y otros servicios sociales y básicos. Todos tenemos derecho a vivir, a educarnos, a comer, a acudir donde el médico. No que porque seamos pobres el médico no nos va a atender. El médico de salud pública, no porque seamos así, nos van a dejar de atender. No, sí nos van a atender porque tenemos nuestros derechos que nos siguen amparando. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Qué quiere decir? Que si tú ingresas a trabajar, no te pueden despedir así sin razón. Tiene que haber algún motivo para que te vayan a despedir. Tiene que haber alguna situación para que te boten del trabajo. Sí, eso es lo que se quiere evitar. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Más aún, las personas con discapacidad son los que más derechos tienen en todo el ámbito. Son los que más tienen derecho. Si por algún motivo les hacen algo a estas personas, van a ser mayormente sancionados. ¿Cuál es el propósito de esta convención? Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que, así como nosotros, puedan gozar de una muy buena salud en todo su contexto. Quiero que analicen esta diapositiva para que sepan que las personas con discapacidad son las que más derechos aún tienen. ¿Y para qué sirvió esta convención? Esta convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU. No es que vino una persona y ya dijo, ok,
tienen su derecho, por favor. No, vinieron expertos para hacer validar todo este tipo de causa y hacer respetar todos los derechos que amparan a la población. Y todo esto está legítimamente certificado por la ONU. Bien, aquí tenemos, todas personas gozan de estos derechos, sigamos. Obligaciones. No deben existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. No tiene que haber eso. Ya tenemos que olvidarnos de toda esta discriminación, estos problemas que se generan por este tipo de situaciones. Promulgar nuevas leyes para proteger sus derechos y garantizar la vigencia de esas leyes. Esas son las obligaciones también del Estado, garantizar la vigencia de las leyes. Cuando existan leyes que discriminen a las personas con discapacidad, los gobiernos deberían buscar la manera de modificar. Por esa razón, el Estado está constantemente amparando y arreglando leyes de acorde a este tipo de personas, ¿verdad? Este grupo poblacional que a veces sí son muy discriminados y son muy afectados por no los toman en cuenta. Los principios generales de la presente convención. Hay que hablar sobre el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, la no discriminación a nadie por nada del mundo, por diferentes causas, factores, no hay que discriminar. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Eso es lo que tenemos que nosotros más que todo respetar y también incluir a estas personas, tenemos que incluir la accesibilidad a todos los rincones donde vayamos, centros comerciales, comedores, tenemos que acceder ahí sin problema, tenemos que hacerlo. Inclusión, hablamos de la inclusión, ¿verdad? Hablamos de las personas con discapacidad, tienen que ser incluidas, ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito escolar, laboral. Incluso hay leyes que dicen que dentro de algunas empresas tiene que haber, aunque sea de acuerdo al porcentaje, tiene que haber, aunque sea una persona trabajando con discapacidad para promover y fomentar la unión, la inclusión y la no discriminación a estas personas. Porque, ok, sabemos que estas personas tienen discapacidades que no pueden trabajar normalmente como lo haría una persona, pero podemos adecuar sus funciones, podemos adecuar su zona de trabajo para que tenga una zona de acuerdo a las características de esta persona. Y esto es toda actitud política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyen y correspondan a su beneficio. Lo que hablábamos, tenemos que incluirlas según sus características, pueden trabajar según su forma, su manera. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, etc. Se debe llevar a cabo. Una persona con discapacidad también puede pertenecer a algún partido político. Una persona que tenga una discapacidad física, que no pueda caminar bien o que tenga problemas, también puede ser alcalde, puede ser presidente. ¿Por qué? Porque no se lo asocia a la discapacidad intelectual, sino a la física, en el cual sus conocimientos, sus ideas están correctamente establecidos y estas personas pueden hacerse cargo de la función que se vaya a desempeñar porque según su valoración está capacitado para hacerlo y no puede llegar a tener problemas porque sí es una persona correcta que puede y está para hacerlo. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. No hay nada más que conversar. Ya hemos hablado de lo más relevante, lo más importante asociado a la discapacidad y a los derechos, cómo se formaron, ¿verdad? Entonces, en Classroom va a quedar habilitada una tarea. Esa tarea usted la tiene que resolver, la tiene que hacer para posterior a ello subirla a Classroom. Ya saben, la misma forma, le toman una fotito y la suben a Classroom. Tómenle una fotito y súbanla a Classroom. Y eso es todo.
Eso es todo de mi parte. Pasen bonito. Chao, cuídense. Maravilloso día. Bendiciones a todos. Chaito.